Bueno, voy a iniciar rápidamente con la charla de hoy. Lamentablemente no puedo extenderme ni un minuto más y esta charla es compleja porque es una charla filosófica, estrictamente filosófica, para hacerle honor también al nombre del evento. Así que vamos a iniciar rápidamente. Voy a presentar una propuesta identitarista de correspondencia para poder explicar dos cosas. Primero, cómo se resuelve el problema del del realismo metafísico directo y además cómo conocemos la realidad. Lo primero que voy a hacer es establecer ciertos preceptos filosóficos. Toda charla tiene preceptos filosóficos. Si no los tuviera, pues tendríamos que empezar una discusión sobre por qué existe algo en vez de nada, una discusión profundamente metafísica. Por supuesto, yo voy a partir de pilares que no van a ser discutidos en esta charla. Son pilares ya establecidos. El primero es el realismo metafísico directo o indirecto, y el segundo es el fisicalismo reduccionista, y el tercero es el realismo científico, como la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido. Creo que es innegable que tiene que haber un sujeto que conoce y un objeto conocido, y que hay una relación entre ambos entes para que se genere el propio conocimiento. Bien, esta definición pues va a tener una serie de problemas. Primero se relaciona con Kant. Kant nos habla directamente de que el sujeto cognoscente conoce al objeto conocido y genera una representación mental del objeto conocido. Esta representación mental está vinculada a entidades mentales que se relacionan con las categorías del entendimiento. Como pueden ver, por ejemplo, la representación del objeto conocido, porque este es el sujeto cognoscente, este es el objeto conocido. La representación no es igual que el objeto que conoce porque hay directamente una variación. Por eso es que Kant no sería un realista directo, sino sería un realista indirecto, porque presupone que no podemos tener acceso a la realidad tal como es, a lo que él llama el noumen, sino tenemos acceso a una representación mental de la propia realidad. Bien, una vez establecido esa forma de conocimiento, que va a ser de la que vamos a partir para hacer una definición mucho más rigurosa y relacionada con el identitarismo, vamos a hablar de lo que nos compete también en esta charla, que ya lo mencioné al inicio, de lo que vamos a resolver, que es los problemas del realismo metafísico. ¿Qué es el realismo metafísico para los que no entienden? El realismo metafísico es la tesis de que hay una realidad externa a nosotros, que todas las entidades o relaciones que el mundo contiene están fuera de nosotros y que son independientes a la mente, es decir, que no la genera la mente. ¿Por qué es importante hablar de realismo metafísico? Porque todavía existen posturas relacionadas con Berkeley, posturas relacionadas con el escepticismo cartesiano, por lo menos en la duda metódica, que presuponen de que como hay certeza de lo sensible y que lo único que podemos tener certeza es de que pienso, por lo tanto no tengo manera de informar o de saber si hay una realidad externa a nosotros. El realismo metafísico dice hay una realidad externa. Entonces, si el realismo metafísico es cierto, se le va a presentar una serie de problemas específicos. Bueno, primero, en esta exposición no vamos a hablar de una discusión con el idealismo, como ya menciono, sino si el realismo es totalmente directo o indirecto. Y justamente eso está relacionado con los problemas que menciono que se le van a presentar. El problema de la percepción va así. Cuando nosotros tenemos relación directa con mesas, con objetos, con sillas, yo por ejemplo estoy viéndolo ahora de ustedes en este momento, estamos teniendo una experiencia fenomenológica, lo que se llama una experiencia cualitativa, los llamados qualia. Estamos teniendo una relación de ese tipo, pero ¿qué pasa cuando no tengo contacto con mesas, ni con personas, ni con ningún tipo de objeto y de pronto aparece una experiencia fenomenológica en mi cabeza, sin contacto? ¿No era que supuestamente el objeto externo es el que, en la relación con el sujeto cognoscente, es el que genera la experiencia? ¿Cómo aparecen experiencias fenomenológicas cuando no hay objetos externos? El mejor ejemplo de esto es la alucinación, la ilusión y la ensoñación. Cuando soñamos, tenemos una experiencia, tenemos varias experiencias con objetos que no están presentes. Esto se presenta como el problema de la percepción. Directamente critica el realismo directo, como menciono, porque si es que la realidad es la conexión del sujeto cognoscente con el objeto conocido, ¿cómo se explica que haya representaciones mentales o experiencias fenomenológicas cuando no están presentes los objetos? Se ha propuesto el sense data como una solución a este problema. ¿Cuál es? Que de repente no tenemos contacto con la realidad, sino con determinados estados mentales. Es decir, los estados mentales son los que aparecen y nosotros tendríamos un contacto con ellos y no con el objeto externo. Como pueden ver, esto ya apunta no a un realismo directo, porque no hay una relación directa con el objeto, con el sujeto y el objeto, sino apunta directamente a un contacto con una
característica de la mente o con un proceso mental que se está generando. Pero esto nos lleva a una serie de problemáticas. La Sense Data nos lleva directamente al velo de la percepción. Nuevamente nos lleva a Berkeley y al idealismo no realista, al irrealismo. Nos lleva a pensar de que qué certeza tenemos entonces de que estamos en contacto con la realidad externa si la realidad externa, lo que parece ser externo, se me aparece en los sueños, se me aparece en la ilusión, se me aparece en la alucinación cuando consumo alguna sustancia psicodélica, por ejemplo. ¿Qué certeza tengo que el mundo que está fuera mío es verdadero? Bien, entonces el Sense Data no da una explicación satisfactoria, por lo menos para mí no. Bien, el segundo problema, y este es uno de los problemas más difíciles que tiene el realismo directo, es el problema de la representación. El problema de la representación se pregunta lo siguiente: ¿qué determina el contenido de una representación y bajo qué condiciones se da? Es decir, si yo, por ejemplo, me imagino un determinado objeto, ¿cuándo esa relación se produce y cuándo no se produce? Justamente está un poco relacionado al tema de la percepción, pero va más allá. Por ejemplo, si yo pienso en un perro, porque miro un perro, ¿no? Básicamente miro un perro y se me proyecta la imagen de un perro, pero también cuando escucho un perro, aparece un perro. Entonces, ¿hasta qué punto el perro produce la imagen perro? La palabra perro también puede producir la imagen mental perro. Es decir, ¿qué hace? ¿Cuál es la delimitación entre la correspondencia entre un objeto y nuestra representación mental? Eso se pregunta el problema de la representación. Bien, aquí está mucho más claro. Si un estado mental, una experiencia fenoménica cualquier cosa que se nos aparezca en la mente, se corresponde con un objeto A, por ejemplo un perro, pero también aparece con un objeto B en determinadas condiciones. Por ejemplo, digamos que no tenemos suficiente luz y vemos un objeto externo que se está acercando a nosotros y parece que es un perro, pero no lo es porque resulta que después era un zorro. Sin embargo, en ese momento emana la experiencia de que es un perro, o también aparece con fenómenos distintos a lo que es un perro en sí. Por ejemplo, un ladrido. Un ladrido no es lo mismo que un perro, por más que sea un fenómeno que produce un perro, no es lo mismo que un perro, y también aparece la imagen de un perro con un ladrido. Entonces, ¿qué hace que ese se corresponda directamente con A? ¿Qué hace que una experiencia fenoménica se corresponda directamente con una entidad? Si aquí estamos viendo ejemplos de fallos de la percepción o ejemplos de fenómenos que están relacionados con el perro, pero que no son el perro en sí. Entonces, el problema de la representación lo que busca es demarcar hasta dónde el referente se corresponde con la idea mental. Para esto voy a pasar rápidamente con lo que es la propuesta identitarista, que es la forma como yo voy a tratar de resolver estos problemas. El primero es la teoría de la identidad, como su nombre ya lo dice. Es una propuesta identitarista de correspondencia. Muchos que han leído el título de la exposición han dicho identitarista de correspondencia objeto-cerebro. ¿Qué diablos es eso? Bien, primero, una propuesta identitarista hace referencia a la teoría de la identidad. La teoría de la identidad es una solución o es el intento de solucionar el problema mente y cerebro. Es una teoría de filosofía de la mente que trata de solucionar el problema mente-cerebro, es decir, cuál es la relación entre la mente y el cerebro. Es absolutamente reduccionista, puede ser de carácter fisicalista o de carácter idealista, normalmente suele ser de carácter fisicalista, es monista 100% porque lo que nos dice, como su nombre indica, es que los estados mentales son iguales a los estados cerebrales. No hay diferencia. Es decir, el mejor ejemplo, el que siempre se da de los identitaristas es, si yo siento un dolor, tengo una experiencia fenoménica del dolor, tengo una sensación, una qualia o los qualia del dolor. Ok, esos qualia, la otra persona que está al frente puede comprenderlo en función a sus experiencias, pero nunca va a sentir lo que yo estoy sintiendo directamente. De pronto puedo ir a un doctor y este doctor es un neurocientífico y abre mi cerebro y ve ahí una serie de procesos. La teoría de la identidad diría que esos procesos son la experiencia del dolor, es directamente lo mismo que la qualia. Entonces, ¿cuál es la distinción? ¿Por qué el doctor mira procesos y por qué yo siento un dolor? La distinción es estrictamente epistemológica, más no ontológica. Es la forma de acceso que tenemos a la propia realidad. Hay una forma de acceso que es en primera persona y otra forma de acceso que es en tercera persona. Pero básicamente serían dos estados, dos aspectos, epistemológicamente, porque no ontológicamente, de la misma cosa. Y cuando hablo de misma cosa, hablo que es exactamente lo mismo. La realidad sería directamente material, pero que tiene la propiedad
demostrarse epistemológicamente desde la propia experiencia del mismo objeto de otra forma, pero básicamente la realidad sigue siendo material. La teoría de la identidad tiene un montón de virtudes epistémicas para resolver no solamente el problema mente y cerebro, sino el problema fuerte de la conciencia. Deriva también en posiciones bastante extremas que se relacionan con los idealismos analíticos, por ejemplo el de Castrop, o con el cosmopsiquismo, el panpsiquismo y otras proposiciones. Esto en función además a qué tan radical sea la teoría de la identidad, pero en todo caso es una de las mejores alternativas que tenemos. La teoría de la identidad también se encarga de refutar al dualismo de propiedades y al dualismo de sustancia. El dualismo de propiedades y de sustancias tiene una característica central: no resuelve el problema fuerte de la conciencia y de todas maneras nos agrega entidades, por ejemplo la conciencia, que aparecen de la nada. Entonces, la teoría de la identidad hasta ahora tiene mejores virtudes epistémicas. En todo caso, en mi propuesta va a ser directamente identitarista. Entonces, cuando hablemos de experiencias fenomenológicas o experiencias subjetivas o conciencia o qualia, estamos hablando de procesos materiales. Que quede claro esta parte para que se pueda entender la explicación que viene. Segundo, ¿por qué correspondencia? Propuesta identitarista de correspondencia. Bueno, normalmente cuando se intenta explicar cómo el realismo se relaciona con los objetos externos, como un sujeto cognoscente se relaciona con los objetos externos, se suele hablar de representación, más no de correspondencia. Hay una distinción muy importante. La representación de por sí involucra abstracción, involucra un ente que tiene la capacidad de representar algo. Yo puedo, por ejemplo, decir, esta botella representa a un perro, y todo el mundo empieza a creer que la botella representa a un perro, pero la representación tiene la voluntad de un ente cognoscente. En el caso de la correspondencia, es una explicación estrictamente física y naturalista. Por esa razón me parece que es un término más adecuado para la exposición. La correspondencia directamente nos dice que dos cosas están en sintonía, están en una especie de relación de ajuste, de adecuación. Podemos ver muchos ejemplos en la propia naturaleza. Es como las piezas de rompecabezas que justo calza una con otra. Por lo menos la palabra correspondencia nos remite directamente a características materiales de junte, de relación, de sintonía, a diferencia de la palabra representación. Por lo tanto, si vamos a dar una teoría de cómo conocemos la realidad y somos de por sí identitaristas, es decir, creemos que la física puede explicar hasta el fenómeno porque justamente es lo mismo, tenemos que hablar de correspondencia y no de representación. Y para esto, y dicho esto, empieza directamente la explicación. Imaginémonos un universo Y. Este va a ser mi universo imaginario. Este universo Y tiene dos entidades. Una entidad A, que es una entidad material cognoscente, es decir, una entidad con capacidad de conocer, y B es una entidad material cuya capacidad de conocer es contingente. ¿Qué significa eso? Que no interesa si puede conocer o no para nuestro ejemplo, nos da igual. Aquí lo que nos interesa es que A es la entidad material cognoscente que conoce y B es una entidad material con la que A se va a relacionar. La relación se da así. A, por ejemplo, esto puede ser yo con un perro. Ustedes pueden ponerle cualquier nombre, pero vamos a hablar del proceso de conocer desde un lenguaje estrictamente fisicalista, reduccionista. A tiene una relación material con B. Esta relación material con B le he puesto específicamente material para que se entienda que es material y la física lo explica. Por ejemplo, cualquier tipo de relación que tenga A con B tiene que ser una relación de fotones, y es un ente que puede ver luz visible como nosotros los seres humanos. Puede ser un extraterrestre que tenga un tipo de relación a través del campo electromagnético, pero no en función a fotones, sino en función a electrones. Puede ser que sientas la experiencia del campo gravitatorio, o puede ser una relación de sonido, por ejemplo, por la sustancia que viaja por las ondas sonoras que viajan en la sustancia que es la atmósfera, por ejemplo, ¿no? Hay distintas formas de que se den la relación, pero la relación siempre estrictamente es material. Recordemos que no estamos hablando de entidades que pasen la materia. Bien, cuando A tiene una relación material con B, es decir, A recibe información de B manda información a A, ocurre lo siguiente: ocurre de que A presenta un nuevo cambio, un nuevo proceso material, a lo que yo he llamado cambio 1. Presenta un proceso material que actúa para nosotros, en lenguaje psicológico, como una experiencia. La información que A recibe de B va a generar un cambio en su estado interno. Esto puede ser, si lo hablamos en lenguaje humano, podría ser interacción de redes neuronales a través de electromagnética. Si hablamos de otra raza extraterrestre, puede ser cualquier tipo de interacción, pero va a generar un cambio interno en A. Y eso va a ser
igual, recordemos la teoría de la identidad, es una propuesta identitarista, eso va a ser igual a una experiencia subjetiva. Perfecto, hasta ahí parece que está muy relacionado al concepto de conocimiento que di al inicio, que estaba relacionado a la vez con Kant. Pero acá sucede algo interesante. Este cambio material que ha ocurrido en A después de la relación con B va a producir, pero ojo, no lo produce B, lo produce el cambio C1B. Va a producir un nuevo cambio que es CXB. Este cambio tiene una propiedad específica que puede generar al proceso previo que lo generó. Ahora vamos a ver de qué estoy hablando. Pero para ya adelantarme, este cambio CXB que es producido por C1B es lo que llamamos memoria. La experiencia fenomenológica nos lleva a la memoria. Entonces, nuestro esquema es así. B se relaciona con A, esto produce un cambio físico en A, una experiencia fenomenológica, y esto a su vez produce otro cambio físico también en A, que se llama memoria. Aquí ya tenemos un poco el esquema de cómo conocemos la realidad. Pero ¿qué pasa cuando A, que ya se relacionó con B, de pronto deja de tener relación con B? Recordemos lo que dije de la característica de este cambio físico de este sistema material, del CXB. Tiene la propiedad de retrotraer, de llevar a la causa que lo generó. Es decir, causa el proceso previo que lo causó. De tal manera que si en este caso C1B genera la memoria, que es CXB, CXB va a generar nuevamente la experiencia fenomenológica. Aquí podemos ver que A ya no tiene contacto con B, pero A tiene contacto con, o le aparece en A un proceso similar a cuando A tenía contacto con B, que es generado por CXB. Es decir, la memoria genera experiencia fenomenológica. Y esto va resolviendo, si es que son intuitivos, el primer problema que nos compete, que es el problema de la percepción. Porque las ilusiones, las alucinaciones, los sueños no pueden generarse sin memoria. La memoria tiene que estar presente directamente en cualquiera de estos procesos. Alguien puede decir, bueno, pero yo he soñado con un ente que no existe, un monstruo que no existe, ¿y dónde está la memoria ahí? Ese monstruo necesariamente tiene que estar compuesto por entidades o por partes que nosotros conocemos o que hemos accedido. Entonces, directamente, cuando se nos presenta una experiencia de un objeto que no está en la realidad, se nos está presentando un proceso físico de esta forma. Es decir, el proceso CXB está generando C1B en función a la memoria. Sabemos que las alucinaciones también trabajan así, eso está muy relacionado con las neurociencias. De hecho, por eso es que también mi propuesta es directamente cientificista o de realismo científico, porque vamos de acuerdo a la evidencia científica, y las neurociencias nos dicen que no hay una relación directa entre la memoria y cualquier tipo de proceso mental que se genere. Bien, entonces, vamos a agregar ahora una nueva entidad material para complejizarlo. ¿Qué pasa si A ya no solamente se relaciona materialmente con B, sino con C? Hay otra cosa al lado. Ustedes pueden imaginarse, tal vez ya no solo es un perro, sino un gato al lado, da igual. Lo importante es que hay dos objetos. Va a ocurrir lo que ya se espera. Va a ocurrir que B va a causar en A una experiencia fenomenológica, que es un cambio físico, C1B. C va a causar en A otra experiencia fenomenológica, que es un cambio físico, C2C. Pero resulta que aparece algo nuevo que no estaba en el primer esquema que tenemos. Va a haber una experiencia fenomenológica de la relación de B con C, porque la relación de B con C es también otra entidad o otro proceso material. Y esa experiencia fenomenológica de la relación va a tener una serie de consecuencias bastante interesantes, como vemos acá. Primero, sabemos que cada uno de los procesos materiales que se genera por la relación de A con B produce un nuevo proceso material que ya hemos mencionado, que es la memoria, que es el proceso CXB, cuya capacidad tiene de retrotraer el proceso que lo generó. Bien, entonces C1B va a generar CXB, como ya hemos visto en el primer ejemplo, C2C va a generar CXC y C3B va a generar CXBC. Ya. C3BC. Bien, entonces lo que se espera es que pase esto. Cada uno genere su contraparte. Pero ¿qué pasa con CXBC?
y aquí viene la forma como se resuelve el problema de la representación. CXBC tiene una propiedad curiosa. Como es la representación o la correspondencia física con la relación de dos objetos externos, no solamente genera el mismo proceso, es decir, la memoria de la relación no solamente genera el proceso, o sea, no solamente nos trae el proceso. Por ejemplo, si un perro y un gato un perro está ladrando a un gato, ese recuerdo que va a ser el proceso, ese recuerdo que va a ser ese proceso, que sea material que está instaurado en A, no solamente nos va a retrotraer a ese recuerdo, sino también nos va a retrotraer directamente a las experiencias fenomenológicas producidas por B y C individualmente. Es decir, nos va a retrotraer a C1B y a C2C. La relación también nos trae a las entidades que se relacionan en sí. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se va a presentar directamente la resolución del problema de correspondencia. ¿De qué manera? Veamos. Las relaciones no solo nos conducen a la relación en sí, sino a cada uno de los entes que se relacionan aisladamente. Esto explica, por ejemplo, por qué un ladrido o una palabra lleva a la experiencia perro. Por ejemplo, un ladrido. ¿Qué es un ladrido? ¿Qué es el perro ladrando? Un ladrido es directamente la relación de dos entes. El ladrido con el perro. El ladrido es un proceso material, es básicamente la transmisión de ondas sonoras a través de la atmósfera, y el perro es directamente otra entidad. Esa relación nos va a retrotraer a la relación en sí, o sea, vamos a pensar en la relación en sí, que sería pues un perro ladrando, pero también nos va a retrotraer a la memoria la imagen de un perro y la imagen de un ladrido, o sea, o la sensación de un ladrido. Ya sé que el ladrido no tiene una imagen, pero tiene la sensación de un ladrido. Por lo tanto, aquí ya podemos ver la resolución del problema de correspondencia. Las relaciones también nos retrotraen a los entes con los que se relacionan. Y además esto incluso podría explicar las críticas que se hace de Frege, que se hace de Wittgenstein y de todos los que están relacionados con el giro lingüístico. ¿Por qué? Porque también la palabra perro, la palabra hablada perro, también se corresponde con la experiencia perro, porque es un grupo de ondas sonoras emitidas durante la historia del sujeto, el que accede a la información de la realidad, en relación al perro. Por ejemplo, cuando eres niño, alguien dice perro y te señala un perro. ¿Qué está pasando? Hay una relación de tres. Hay la relación con la palabra, la relación con la persona que te dice y la relación con el perro. Directamente cuando tú guardas en la memoria el proceso CX, la relación de tres, puedes resurgir cada una de las entidades. Más adelante ya no vas a resurgir a la entidad que te señaló que perro significa tal animal, sino solamente vas a resurgir directamente a la palabra perro con perro. Es decir, dado que las entidades en una relación, o dado que una relación también emana a las entidades, esto genera directamente de que nos generen la misma experiencia fenomenológica de perro. Esto explicaría por qué, por ejemplo, cuando vemos un zorro en baja condición de luz, asociamos con un perro, lo asociamos con un perro. ¿No? Porque vemos un zorro que se parece a un perro, pero no estamos seguros, y lo primero que se nos viene a la cabeza es un perro. Primero, el zorro cumple con la información necesaria para que sea un perro, o para que parezca un perro. Es un cuadrúpedo, tiene pelos, etc. Segundo, tenemos constante repetición de relaciones de nosotros con perros. Vemos más perros en nuestra vida que zorros. Por lo tanto, es perfectamente lógico que se produzcan los sesgos cognitivos a la hora de presenciar la realidad. Esto también explica directamente el problema de la percepción, y el problema de la representación explica esto y cómo las relaciones emanan o emiten o causan los entes que se relacionan. Las conclusiones, entonces, para no pasarme con el tiempo, que estamos justo exacto, esta conferencia tendría que durar 1 hora mínimo porque estoy reduciendo un montón de cosas. Primero, dado que no hay una relación de entidad entre el objeto conocido B y el proceso material en el sujeto cognoscente C1B, o sea, dado que no es lo mismo C1B, que es lo que se produce en A cuando tiene relación con B, podría parecer que la mejor alternativa es el realismo indirecto, no tenemos contacto con la realidad. No obstante, sabemos que esto es una relación de correspondencia y sabemos que la experiencia fenomenológica es un proceso material y no hay otra forma de tener contacto con la realidad. Entonces, dado que el conocimiento es relacional y todo está hecho por lo físico,
sigue siendo un realismo directo, porque no habría forma de sostener que esto sea un realismo indirecto. La única manera de sostener que esta explicación inicial es un realismo indirecto es hablar del sense data, es pensar que el fenómeno, que la qualia, que la experiencia es una entidad completamente distinta a los procesos materiales. Pero como son procesos materiales y hemos establecido la teoría de la identidad, no hay realismo indirecto. Lo que sí puede haber es una relación de correspondencia, pero sí o sí esto sigue siendo de realismo directo. Finalmente, es cierto que hay una pérdida. Alguien me puede decir, bueno, pero se pierde una cosa, se pierde la experiencia del dolor. Cuando el médico mira mi dolor, a pesar de que sea mi dolor, se pierde la experiencia del dolor. Sí, efectivamente. Por lo tanto, yo lo que propongo es hacer la distinción que ya se hizo en la filosofía clásica y que no se está haciendo en la filosofía contemporánea entre realismo metafísico y realismo epistemológico, porque si hablamos de realismo epistemológico, evidentemente estamos viviendo en un realismo indirecto. Para poder acceder a la experiencia de cualquier otra entidad, a la experiencia fenomenológica, no solamente hay que abrirla, sino si uno quiere sentir lo que se siente ser esa persona, directamente tiene que ser esa persona. Y para ser esa persona, bueno, tendríamos que hablar de qué es el cosmopsiquismo, esa es la extensión de mi charla, pero bueno, ese es otro tema. Muchas gracias. Bueno, sí, por favor. Un comentario y dos preguntas. Dale. Pero básicamente el tiempo podría ser un fenómeno que está relacionado con una percepción, es decir, directamente con un proceso mental que surge en el propio sujeto. ¿Por qué? Porque yo defiendo, y esto da para otra charla también, una especie de eternalismo que está relacionado al superdeterminismo. Básicamente, cuando uno se mueve a velocidades específicas como la luz, por ejemplo, la velocidad de la luz, directamente lo que nos muestra la física es que el tiempo se detiene. Por lo tanto, el universo es muy probable que sea toda una superestructura donde lo pasado, lo presente y lo futuro ya está dado. Y que directamente la percepción del tiempo que tenemos nosotros está en función a que nos movemos a una velocidad más lenta y se relaciona directamente con una representación de la sustancia externa que es la materia.